Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a Crecer a Fondo, un podcast de Graceway, una iglesia en la ciudad de Kansas. Es siempre un placer darles la bienvenida, expresar nuestra gratitud por sincronizarse con nosotros y una vez más un recordatorio para suscribirse a este podcast. Se puede hacer en Apple, Google, Spotify, cualquier lugar en donde busques tus podcasts. Ahí estamos nosotros. Ahí puede suscribirse y así tener un aviso cada semana cuando salga otro episodio, y esto nos ayuda también a alcanzar a otras personas más, y por eso sería fabuloso si podrías compartir este link con otras personas más para así expandir nuestro alcance. Muchas gracias por eso. Estamos hablando siempre de Nehemías. Nehemías, el diario personal de una figura muy importante en el mundo bíblico. Nehemías era judío de la cautividad que vivía en Persia y llegó a ser uno de los personajes más importantes de aquel entonces, pero se entera de que la muralla de Jerusalén estaba en malas condiciones, las puertas deshechas también, y regresó con un equipo para reconstruir la muralla y las puertas. Y ahora en la segunda porción del libro, aquí en el capítulo 9, el enfoque ahora cambia. Ya no tanto un enfoque físico, pensando en murallas y puertas, sino un enfoque social, espiritual, tratando de restablecer los cimientos de la cultura y la sociedad hebreas aquí en la ciudad de Jerusalén. Estamos en las fiestas del séptimo mes, y ahora, cuando lleguemos a Nehemías 9, versículo 9, estas fiestas han terminado y la gente se ha reunido para orar y aprender a vivir lo que acababan de celebrar, reconstruyendo, como dije, los cimientos de su sociedad. Nehemías 9, versículos 1 al 8, comienza con la historia de cómo la gente entraba en la presencia de Dios, una gran congregación con alabanza y adoración entraba en la presencia del Señor. Y en esta ocasión están recordando específicamente todo lo que Dios había hecho por ellos. Vamos a unirnos con esta historia en Nehemías 9, comenzando con el versículo 9. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, hablando con el Señor, y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Hiciste señales y prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que contra ellos habían actuado con soberbia, y te hiciste un gran nombre como en el día de hoy. Dividiste ante ellos el mar, de modo que pasaron en seco por medio de él. Pero a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en las poderosas aguas. Los guiaste de día con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego, para alumbrarles en el camino por donde habían de ir. Descendiste sobre el monte Sinaí, y les hablaste desde el cielo. Les diste decretos rectos, instrucciones fieles, leyes y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo sábado, y les prescribiste mandamientos, leyes e instrucciones por medio de tu siervo Moisés. Cuando tuvieron hambre, les diste pan del cielo, y cuando tuvieron sed, les sacaste agua de la peña. Les prometiste que entrarían para tomar posesión de la tierra, por la cual alzaste tu mano jurando que les darías. Pero ellos y nuestros padres actuaron con soberbia
endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Momentito. Miren lo que está pasando. Han pasado por este tiempo de gran celebración, las fiestas del séptimo mes. Y ahora se han congregado para entrar en su presencia con alabanza, con oración, todo esto, y están recordando su historia. Y cómo es que en cada paso Dios estaba con ellos, proveyendo con todas sus necesidades. Y llegamos al versículo 6 y a una palabra que todo lo cambia. Pero, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, 2 veces aparece esta palabra, pero en un lugar estratégico para cambiar el panorama de lo que estamos viendo. Aquí, en este pasaje, en versículo 16, este pero introduce un peligro que puede arruinarlo todo. Arruinó todo en los días de sus padres en el desierto y puede arruinarlo todo para nosotros el día de hoy. La soberbia. Este es el peligro. Pero ellos y nuestros padres actuaron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Están confesando los pecados de su pueblo, los pecados de sus padres. Vamos a ver otro pero un poco más adelante, pero por el momento hablemos un poco sobre la primera vez que tenemos un encuentro con esta palabra tan poderosa, pero, que nos presenta uno de estos grandes peligros que puede arruinar la misión. Y aquí estamos hablando de la soberbia. La soberbia que puede desviarnos de la misión santa, la misión divina. Se ha dicho que la soberbia es la madre de todos los pecados. Fue el pecado de Lucero que lo convirtió en el diablo, Satanás. Isaías capítulo 14 habla de esto. Ezequiel capítulo 28 también está hablando de cómo es que la soberbia de un ser celestial, uno de los hijos de Dios, Lucero, cómo es que la soberbia arruinó tanto. La soberbia fue un componente en el pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. En Proverbios capítulo 17, versículo 18, dice, antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pablo volverá a repetir este proverbio en sus cartas. La soberbia, el orgullo, nos afecta de muchas maneras. Versículo 16 dice, endurecieron su cerviz. La soberbia afecta nuestra capacidad de escuchar a Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y aquí dice en Nehemías 9:16, no escucharon tus mandamientos, Señor. En Nehemías 9:17 dice a continuación, no quisieron escuchar, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos. Más bien, endurecieron su cerviz y designaron un jefe para regresar a su esclavitud en Egipto, imagínate. Pero tú, que eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Qué poderoso. Aun cuando nosotros pensamos abandonar a Dios, Dios no nos abandona a nosotros, jamás, nunca. La soberbia nos hace ser desobedientes a Dios y a la misma vez ciegos a su poder y provisión sobrenaturales.
Y esto en torno nos hace ser ingratos. Qué horrible. Versículo 18 sigue diciendo, aun cuando se hicieron un becerro de fundición, cuando dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Estos judíos en los días de Nehemías están repasando su historia, la historia de su pueblo. Qué importante es de vez en cuando apartar un buen tiempo para pensar en nuestra historia, los éxitos, los fracasos, los pecados, los momentos de nuestra infidelidad a Dios y la fidelidad de Dios en no abandonarnos. La soberbia es lo que en este caso nos lleva a la idolatría por las cosas que ponemos ante Dios en importancia. Es la conclusión de esta gente, contando toda esta historia para llegar a este punto, aun cuando se hicieron un becerro de fundición, cuando dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. ¡Qué horrible decir esto! Después de recibir agua de la peña, maná del cielo, después de ver los milagros en el Mar Rojo y todo lo demás, atreverse a decir, este becerro es tu Dios. Y aún así, Dios no los abandonó. La soberbia nos ciega a la verdadera naturaleza de Dios. En el podcast anterior, viendo los primeros versículos aquí en capítulo 9, estuvimos hablando de lo importante que es acercarnos a Dios para bendecir su nombre, pero comenzando por reconocer quién es Él, su verdadera naturaleza. Versículo 17, no quisieron escuchar ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos. Más bien endurecieron su cerviz y designaron un jefe para regresar a la esclavitud en Egipto. Pero tú, que eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande misericordia, no los abandonaste. Amigos, Dios no había cambiado, sino que ellos habían cambiado. Esta división que se hizo por su pecado no fue porque Dios cambió de parecer, no, son ellos que cambiaron. Y sabes qué, es hasta el día de hoy, así es. Dios no cambia. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me ha escuchado? No, momentito, Dios no ha cambiado en nada. Si hay un cambio, el cambio está en nosotros. Empezamos a decirnos cosas como, bueno, yo soy la excepción, yo soy la víctima y yo mismo encargaré por tanto de ello y ya lo sé, ya lo he hecho y comenzamos a agarrar control de todo. Y esta misma soberbia es lo que nos conduce al engaño. Vamos al versículo 19, vamos a leer una porción un poco largo, pero aquí en versículo 19 seguimos leyendo, tú por tu gran misericordia, siempre la oración de estos judíos, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Diste tu buen espíritu para enseñarles. No retiraste de su boca tu maná y les diste agua para su sed. Los sustentaste durante 40 años en el desierto. Nada les faltó. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
Les entregaste reinos y pueblos y se los distribuiste por regiones. Así llegaron a tomar posesión de la tierra de Sejón, es decir, de la tierra del rey de Hesbón y de la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, como había prometido Dios a Abraham, a Isaac, Jacob. Y los llevaste a la tierra que habías prometido a sus padres que entrarían para tomarla en posesión. Sus hijos entraron y tomaron posesión de la tierra. Delante de ellos sometiste a los cananeos, los habitantes de dicha tierra, y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para que hicieran con ellos según su voluntad. Tomaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas, olivares y muchísimos árboles de fruto comestible. Comieron y se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que testificaban contra ellos para hacerlos volver a ti. Y cometieron grandes abominaciones, los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación, y tú los escuchaste desde los cielos. Por tu gran misericordia les diste libertadores que los libraron de mano de sus enemigos. ¿Qué estamos diciendo? Dios proveyó todo lo que necesitaban y los guiaba en cada paso del viaje. Sin embargo, pero fueron desobedientes y se rebelaron. Lo que pensaban que era el final solo era el comienzo del viaje. ¿Qué pasó? Dejaron de crecer. Dejaron de crecer en su fe. Dejaron de crecer en su entendimiento de Dios, su naturaleza, quién es. Y pensaban que las victorias y la abundancia significaban que habían aprendido todo lo que necesitaban. La abundancia y la satisfacción se convirtieron en sus peores enemigos porque nunca conquistaron su soberbia. Y es esta misma soberbia que nos lleva al autoengaño. El autoengaño es algo horriblemente peligroso. Pablo entendía este punto porque cuando le escribió a la iglesia de los Gálatas en capítulo 6, él dijo en versículo 3, porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Un poco más en el versículo 7 dijo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. La soberbia es uno de los peligros que pueden desviarnos de la misión que Dios tiene para nosotros. Hay otro peligro, y es la segunda vez que esta palabrita pero nos agarra. Y lo que acabo de decir, esto de no crecer, es el otro peligro que puede mantenernos alejados de la misión. Este segundo pero, en Nehemías 9:28, es lo que nos introduce al segundo obstáculo, este fracaso en aprender, no crecer. Versículo 28, por favor. Vamos a comenzar aquí en Nehemías 9:28. Pero apenas tenían comodidad, volvían a hacer lo malo delante de ti. Lo voy a repetir, tan importante. Pero apenas tenían comodidad, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonabas en manos de sus enemigos que se enseñoreaban de ellos. Pero volvieron a clamar a ti, y tú los escuchaste
desde los cielos, y los libraste muchas veces por tu misericordia. Los amonestaste para hacerlos volver a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, pecaron contra tus decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Dieron las espaldas en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Por muchos años te mostraste paciente y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por eso los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Pero tú, por tu gran misericordia, no los consumiste, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. ¿Qué pasó? Volvieron a los mismos pecados orgullosos y Dios los permitió sufrir las consecuencias al entregarlos en manos del enemigo y solo por su gran misericordia no fueron totalmente consumidos. Dos obstáculos: la soberbia y esto de no crecer. Llegar a este punto de comodidad, satisfacción y decir que ya tengo todo lo que necesito, que también es una manifestación del orgullo, ¿no? Nehemías 9, versículo 32, para continuar. Ahora pues, oh Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenida como poca cosa delante de ti toda la angustia que nos ha alcanzado, a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Sin embargo, tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido. ¿Qué están haciendo? Están confesando sus pecados y los pecados de sus padres. Como un pueblo están confesando que solamente por su bondad, su misericordia, solamente porque tú, Señor, eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque has actuado con verdad, pero nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, no atendieron a tus mandamientos ni a tus advertencias con que los advertiste. Ellos en su reino, en la abundancia que les diste y en la tierra extensa y fértil que entregaste ante ellos, no te sirvieron ni se volvieron de sus malas obras. Ahora, claro, hoy día tú y yo vivimos bajo un nuevo pacto. No vivimos bajo la ley. ¿Por qué pasó Dios por todo esto? Escogiendo a Abraham, estableciendo este pueblo, la nación de Israel, les dio la tierra, las escrituras, los profetas, un rey, todo esto. ¿Por qué? ¿Porque eran mejores que nosotros, los gentiles? No. Para manifestar que somos iguales. Para demostrar que aún con cada ventaja en este universo, el hombre por sí mismo, el hombre guiado por su soberbia, el hombre que no quiere aprovechar y crecer, no puede hacer nada. Siendo la gente especial de Dios o siendo una persona que nunca ha escuchado el nombre de Dios, somos igual de pecadores.
Ellos están confesando en este pasaje que Dios es correcto y justo en todo lo que Él ha hecho y que ellos habían continuado en sus pecados por su soberbia y porque no lograron crecer. Nehemías 9, versículo 36, continuando. He aquí que hoy nosotros somos esclavos en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para que comieran de su fruto y de su bien, y aquí que en ella somos esclavos. El fruto de ella se multiplica para los reyes que a causa de nuestros pecados nos has impuesto. Ellos se enseñorean de nuestros cuerpos y de nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Han regresado este grupo de judíos, 3 grupos principales de judíos que han regresado a la tierra, además de este grupo que había quedado. Han reconstruido la muralla, reparado las puertas, restablecido la adoración en el templo con las fiestas y los sacrificios y todo esto. Pero ahora son esclavos en la tierra. No es el rey David, ni es el rey Salomón, sino es el rey de Persia que los controla. Son sus esclavos. Sus bienes van a él. El fruto de sus viñas van a él. Y en este momento, lo que está pasando, lo que hablamos en el podcast anterior, la diferencia entre el compromiso y la rendición. Esta gente, recontando su historia, reconociendo sus errores, reconociendo quién es Dios, reconociendo que es justo y correcto en todo lo que Él había hecho. Ellos están confesando que lo quieren. No es el compromiso, sino la rendición completa, que va más allá del compromiso. Es rendirse totalmente, por completo. Todos cometemos errores y todos sabemos lo que es pecar horriblemente. Y estas personas están confesando sus pecados y los pecados de sus padres en oración, hablando de generaciones pasadas. No quieren olvidar para poder aprender y crecer para el futuro. Ahí está. La soberbia, primer paso hacia la destrucción. Pero básicamente es esta falta de crecer. Pensar que ya soy creyente, ya tengo la Biblia, voy a la iglesia, diezmo, ya estoy bien. No, es tan solo el primer paso. Hace muchos años, cuando yo estaba trabajando con la juventud en la iglesia, yo enseñaba a los universitarios los domingos en la mañana. Y había vuelto a la ciudad y a su iglesia una señorita que recién egresó de un instituto bíblico, buen instituto bíblico. Y llega a mi clase un domingo por la mañana y me hace la pregunta, ya tienen una clase para los universitarios. ¿Cómo quisiera ser parte de esta clase? Pero por favor, dígame, ¿qué están estudiando?
Y yo le dije, bueno, en el momento estamos estudiando el libro de los Hechos, una serie sobre los Hechos. Ah, qué lástima, me dijo, que ya lo estudié en el Instituto Bíblico, así que voy a buscar. Así fue la actitud, que ya, pasé por eso, claro que sí, sin entender que podríamos leer el libro de los Hechos 1000 veces y tan solo tocar la superficie de lo que tenemos. Crecer es aprender de nuestros fracasos. De hecho, estudiando la Biblia, viendo a Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacobo, ¿qué tienen en común? Son fracasos, son pecadores. Y aún así, Dios los había escogido. Y gracias a Dios, por medio de ellos, Dios logró hacer cosas buenas. No porque ellos son los héroes de la fe, sino porque no hay otro héroe menos Dios. Todo se trata de Él. La diferencia entre ser el misionero o el campo misionero es el punto del versículo 28, aquí en Nehemías capítulo 9, versículo 28. Pero apenas tenían comodidad, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonabas en manos de sus enemigos que se enseñoreaban de ellos, pero volvieron a clamar a ti. Y tú los escuchaste desde los cielos y los libraste muchas veces por tu misericordia. Ellos pensaban que la ausencia de problemas inmediatos significaba que habían crecido. Y pensaban que estaban al final de su crecimiento, cuando solo estaban al principio. Por ejemplo, he escuchado muchas oraciones de personas muy sinceras pidiéndole al Señor sacarles de su deuda. Dios no quiere sacarles de su deuda. Dios quiere transformarlas en personas generosas y personas responsables. Y así sale uno de la deuda. Hemos visto dos grandes peligros que nos podrían desviar de la misión. Pero ¿cómo es que uno sigue fiel en la misión? Y quisiera concluir el podcast del día de hoy señalando el final más asombroso de una reunión de oración, que se trata del versículo 38 de Nehemías capítulo 9. A causa de todo esto, nosotros hacemos un firme compromiso y lo escribimos, y fue firmado por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A menudo terminamos las reuniones de oración con sentimientos cálidos y difusos y esperando que el Espíritu nos esté guiando. Pero no así estos judíos, esta generación de Nehemías. Tuvieron las agallas para actuar de acuerdo con sus oraciones. No esperando que Dios hiciera algo, pero ellos mismos actuando de acuerdo con sus oraciones. Yo sé que la palabra compromiso aparece y no es tanto la palabra que estoy tratando de comunicar, la diferencia entre compromiso y rendición, pero básicamente están haciendo el compromiso para rendirse, lo cual está bien. Y firmaron sus nombres a este documento que todavía podemos leer hasta el día de hoy con sus nombres. Son personas reales, con cónyuges, con
niños, con perros, con vacas, con cabras. No tiraron unas monedas en el plato de la ofrenda, sino que escribieron sus nombres en el sobre de la ofrenda y ellos mismos se metieron adentro. Y no tiene ningún problema en que Dios mantenga un registro de sus donaciones, porque tenemos el registro hasta el día de hoy. No quiero que mi nombre esté en el registro. Yo solamente voy a dar mi ofrenda en silencio. No quiero que nadie vea. No, ellos estaban diciendo, yo soy la ofrenda. Aquí está mi nombre. Firmo mi nombre. La razón por la que muchas personas no pueden cumplir con sus promesas es porque nunca han entregado sus vidas. Hemos estado hablando de la diferencia entre compromiso y entrega. Y yo creo que es hora de practicar esto. Y es precisamente lo que ellos hicieron. Versículo 36 dice, he aquí que hoy nosotros somos esclavos. En cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para que comieran de su fruto y de su bien, he aquí que en ella somos esclavos. Pero ahora con este contexto, podemos ver que cuando dicen esto, va mucho más allá al hecho de que estaban siempre bajo el rey de Persia. Estaban diciendo a la misma vez, pero Señor, no importa el gobierno, porque aquí estamos en la tierra y somos esclavos tuyos. Tenemos una misión. Y la misión no se trata de asistir a la iglesia, mantener bien los programas en marcha. Estamos en una batalla por las almas eternas. ¿Y estás listo para firmar tu nombre y rendirte por completo al control de Dios? No es pedir que seas un mártir o que vendas tu casa o que les des el dinero a los pobres. Simplemente es decir que Señor, tú eres el jefe, tú eres el rey. Yo soy tu esclavo. Ya no tengo derechos, ya no tengo cosas. Señor, si me des casas y carros y ropa y todo esto en abundancia, Señor, gracias por eso. Si me quita todo esto el día de mañana, siempre soy tu esclavo, porque no necesito más que tú. ¡Qué desafío! Esta generación de judíos, muy impresionante, ¿cómo es que lograron todo esto? Muchas generaciones en la historia. Y cómo quisiera ser de una generación de estas. Una generación totalmente rendida, entregada. Gracias, amigo, por acompañarme en esta historia que sigue en el siguiente podcast de hoy en 8. De nuevo te pido suscribirse a este podcast en Google, Apple, Spotify. Si quieres seguir escuchando en el sitio web de Graceway, en el canal de YouTube de Graceway, fantástico, como quisieras, pero qué lindo suscribirse y compartir el link con tus amigos, tus familiares, si crees que esto sería una bendición para ellos. Estamos apenas comenzando. Pronto vamos a terminar el libro de Nehemías y estaremos comenzando. Aquí nos vamos a ver de hoy en 8. Que el Señor les bendiga hasta entonces.